Capítulo 236. El triunfo siempre ha sido una palabra que hace latir con fuerza el corazón de los romanos. Los romanos son personas que se sentirían ofendidas si alguien dijera que su orgullo nacional es secundario. Y el triunfo era un festival donde podían disfrutar de ese orgullo en una forma concreta. Se decidió celebrar el triunfo de la guerra contra los hunos, que podría considerarse la mayor victoria en la historia de Roma, en 3 ocasiones separadas. El primero sería en honor a César, celebrando que finalmente detuvo la invasión masiva de los hunos y protegió Hispania y la península itálica. 3 días después, se celebraría el triunfo de Marco por recuperar la región de Grecia y expulsar a los hunos. Finalmente, se celebraría un triunfo conmemorando la expedición conjunta de César y Marco contra los hunos, y la expansión del territorio romano hasta el Bósforo. Naturalmente, el triunfo programado para el último día sería el más majestuoso y espléndido. Esto podría hacer que el triunfo del primer día pareciera modesto en comparación. Pero César no parecía preocupado en absoluto. Aunque el primer triunfo fuera relativamente más pequeño, eso era solo en comparación con el último día. Incluso así, la magnitud del triunfo de César del primer día ya era tan majestuosa como cualquier otro triunfo en la historia. Fiel a su personalidad que disfrutaba de la atención, esta vez también incluyó varios elementos diferentes de un triunfo ordinario. La procesión básica no era muy diferente. Los magistrados y senadores lideraban el frente, seguidos por bailarines y músicos que interpretaban música y danzaban. Los carros con botines de guerra no eran muy visibles, y en su lugar, se unieron a la formación numerosas decoraciones y pinturas que describían escenas de la guerra. Lo extraordinario era el atuendo de César, que sería el centro de atención en esta procesión. Primero, envolvió una toga púrpura bordada con un patrón de águila en hilos de oro con una resplandeciente seda. La corona de laurel que llevaba en la cabeza, fundida en oro, brillaba deslumbrantemente bajo el sol, atrayendo todas las miradas. Especialmente en esta corona de laurel había puesto gran atención a los detalles. Para que el público no notara su cabello que recientemente se estaba cayendo rápidamente, necesitaba desviar la atención hacia la corona. César no se detuvo ahí y también añadió detalles a los caballos blancos que tiraban de su carro. Les puso los equipos recibidos de Marco, añadiendo un toque de elegancia más solemne. Por supuesto, sabiendo que los caballos que tiran del carro mostrarían limitaciones de resistencia si llevaran armadura, añadió 2 caballos más con cuidadosa consideración. Aunque los romanos no era la primera vez que veían equipos para caballería, nunca habían visto equipos pesados hechos de placas de metal. Para ellos, estos caballos con pesadas armaduras parecían animales mitológicos más que caballos. La procesión que partió del campo de Marte rápidamente rodeó la colina capitolina y llegó al sitio de la muralla de Servio. Originalmente era un lugar donde estaba la muralla, pero como Marco la había derribado, ahora estaba lleno de gente. ¡Oh! Ahí viene. César. 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 Los ciudadanos, emocionados por la aparición del gran héroe que había salvado a Roma, golpeaban el suelo con los pies y alzaban sus voces. El número de legionarios que participaban en la marcha también contribuyó a la grandeza de este triunfo. Las tropas de élite lideradas por Vercingetorix llevaban pieles de león sobre sus armaduras y decoraciones de crin de caballo en sus cascos. Mientras los ciudadanos comunes sentían la majestuosidad de esta marcha de un número enorme de soldados, los nobles del Senado experimentaban sentimientos completamente opuestos. No podían sacudirse la inquietud de que, pensaran lo que pensaran, se estaban volviendo cada vez más dependientes de César. De inmediato, para este triunfo, no solo los magistrados superiores comunes, sino también los 2 cónsules fueron obligados a asistir. Esto se debía a que el general triunfante tenía más autoridad que los cónsules, siendo uno de los triunviros. Por lo tanto, aunque los 2 cónsules no participaron directamente en la procesión, esperaron el carro de César en la plataforma del templo junto con otros pretores. Los senadores que lideraban la procesión de César eran en su mayoría jóvenes senadores populares, y todos ellos eran devotos seguidores de César. Este punto también contribuyó a molestar a varios senadores veteranos. ¿Ha decidido el Senado convertirse en un títere de César? Catón, sentado donde los ciudadanos no podían ver su expresión, se burló. Aunque no fue dicho en voz muy alta, sonó claramente como un trueno en los oídos de los veteranos agrupados.
Cicerón, con rostro incómodo, susurró al oído de Catón. Ya que es una ocasión jubilosa, no muestres tanta hostilidad. No nos beneficiará. Esto ya es ejercer máxima contención. Si esto fuera simplemente un triunfo espléndido, no estaría tan enojado. Pero esto no está bien. César está rompiendo demasiadas tradiciones. El Senado ya había sido informado sobre todos los procedimientos que seguiría el triunfo. La magnitud de los triunfos de César y Marco era similar. Para el público general, no habría diferencias notables. Pero a los ojos de los senadores veteranos, los privilegios solicitados por César parecían muy presuntuosos. Un ejemplo destacado era el número de lictores que escoltaban al general triunfante. Normalmente, un general triunfante de rango consular estaba acompañado por 24 lictores. Marco había respetado esto y dijo que tendría 24 lictores. Solo mencionó que modificaría sus uniformes a su gusto. En cambio, César estaba acompañado no por los 24 tradicionales, sino por 72 lictores, triplicando el número. De todas formas, con decenas de miles de soldados marchando, los ciudadanos ni siquiera podían ver lo que hacían los lictores. Pero cada uno de estos pequeños actos parecía una extravagancia intolerable para Catón, un defensor de los principios. ¿Cuál creen que es la intención de César al liderar 72 lictores? Está revelando sutilmente que él es el poder supremo de Roma. Que no es simplemente un cónsul o gobernador. Claramente todavía no ha abandonado su ambición de convertirse en rey. ¿Rey? ¿Otra vez con eso? Algunos senadores fruncieron el ceño, como si estuvieran hartos. Estoy de acuerdo en que César tiene un fuerte deseo de ostentación. Pero sugerir que más allá de eso quiere ser rey, ¿no es una conjetura demasiado extrema? Honestamente, considerando sus méritos en esta guerra, no creo que sea incorrecto que desee un trato especial como ese. Cuando los senadores cercanos a los populares intervinieron uno por uno, Catón no pudo seguir mostrando su indignación y contuvo su temperamento. Sin embargo, no tenía intención de ceder su opinión sumisamente. Susurró secretamente a su sobrino Bruto, que estaba sentado a su lado, y señaló la procesión de César que se veía a lo lejos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que realmente estoy exagerando? Todavía no estoy seguro. Eso es porque estás ignorando deliberadamente tu intuición debido a tu amistad personal con César. Por esto le dije a tu madre que no te permitiera estar tan cerca de César. Pero gracias a esa cercanía, hay cosas que puedo entender. Aunque el señor César busca el cambio, no es alguien que intente cambiar los fundamentos. Catón mostró curiosidad en su rostro después de escuchar la evaluación objetiva de Bruto. ¿Eso significa que estás seguro de que César no perturbará completamente la República? No. Dependerá de cómo el señor César perciba las raíces de Roma. Si él también piensa que el sistema republicano es el fundamento de Roma, no tendrá intención de alterarlo. Pero... Bruto no pudo completar la frase y la dejó vaga. La conversación que había tenido con Marco seguía rondando su mente. ¿Por qué el señor Marco no me dio una respuesta clara en ese momento? Ya que las cosas habían llegado a este punto, Bruto le había preguntado específicamente a Marco, buscando una respuesta clara. Pero Marco se negó a responder, diciendo que no era un asunto que él debiera contestar. En cambio, solo dejó una frase significativa. Me dijo que hiciera una evaluación basada en lo que yo mismo viera, oyera y sintiera. Y que luego volviera de buscarlo. Ciertamente no estaba equivocado. De hecho, pensándolo ahora, se sentía avergonzado por haber intentado ampararse en las opiniones de otros. ¿Por qué no podría discernir por sí mismo, teniendo ojos, oídos y una mente capaz de pensar? Renunciar a encontrar respuestas y depender de otros era prácticamente como dictar una sentencia de muerte a su propia inteligencia. Pero desde mi punto de vista, sin importar cómo lo mire, Bruto suspiró mientras observaba a César terminando la ceremonia en el templo. Desde su perspectiva, César definitivamente tenía algo que lo diferenciaba de otros senadores. Era claramente perceptible con solo hablar con él. En términos de intelecto, no creía que Cicerón, Catón o él mismo estuvieran muy por detrás. Pero César poseía una intensidad abrumadora, independiente de tales aspectos superficiales. No podía evitar pensar que no había nadie más adecuado para ser emperador que él. Por eso pensaba que Catón sentía más sensación de crisis.
Por supuesto, Catón no era el único que sentía esta crisis. Aunque lo expresaba indirectamente y con refinamiento, Cicerón también había estado manifestando preocupaciones últimamente. Solo había que mirar este triunfo. Había tantos soldados leales que parecían dispuestos a dar sus vidas por una palabra de César. Si ellos se rebelaran, ¿cómo podríamos detenerlos? Mira a esos ciudadanos vitoreando. Probablemente incluso si César colgara las cabezas de todos los senadores en fila, los ciudadanos estarían de su lado. La fuente de la ansiedad de Catón era que no tenían medios para oponerse a César. Era cierto. Aunque el Senado se esforzara por reunir soldados, sería afortunado si pudiera juntar de 2 a 3 legiones. Mientras tanto, con solo una orden de César, al menos 10 legiones leales responderían a su llamado. El apoyo de los ciudadanos también era abrumadoramente mayor hacia César que hacia el Senado, que tenía la reputación de estar siempre envuelto en disputas políticas. La única esperanza es que Marco actúe como contrapeso a César, pero lamentablemente, parece que no tiene intención de quedarse mucho tiempo en Roma. Sí, también lo he oído. Dicen que después de quedarse unos meses tras el triunfo, regresará a Antioquía. Dice que aún tiene mucho trabajo por hacer. En eso también se ve la diferencia entre los dos. ¿Acaso César no tendría asuntos que atender en Galia o Britania? Pero César está intentando hacer algo más en Roma, algo más allá de los asuntos de las provincias que administra. Con el corazón cada vez más pesado, Bruto ya no podía ver el espléndido espectáculo del triunfo. Catón, diciendo que no quería seguir viendo lo que no era diferente a una coronación de César, se marchó bruscamente. Afortunadamente, el triunfo de Marco celebrado 3 días después alivió los corazones inquietos del Senado. Su triunfo era tan grandioso como el de César, pero se notaba que respetaba fielmente los fundamentos en varios aspectos. Aún así, había escenas que claramente atraían la mirada, incluso más que las de César. Sobre todo, lo que captó la atención de los ciudadanos romanos fue la caballería más poderosa que Marco comandaba: los Aquilanus. Los ciudadanos, con la mirada fija en los Aquilanus que pasaban con sus alas de águila completamente extendidas, intercambiaban palabras de admiración. Oh. ¿Qué son esos jinetes? ¿No lo sabes? Esa es la caballería más poderosa creada por el gobernador Marco. Los unos no tenían ninguna oportunidad contra ellos, ¿verdad? Por supuesto que no. Dicen que simplemente arrasaron con los unos por donde pasaban. El hijo mayor de Gabius, el vecino de al lado, participó en esta guerra. Dicen que cuando regresó a casa, no paraba de cantar Aquilanus, Aquilanus. El último triunfo, celebrado después del segundo que había traído tranquilidad mental a los senadores, fue sin duda el mayor espectáculo del año. Ante decenas de miles de espectadores, los prisioneros unos con armaduras de vallatura aparecieron frente a los romanos. Y en todos los teatros construidos por Pompeyo y Marco, se presentaron obras simultáneamente. Naturalmente, el clímax de las obras era la escena donde Marco ejecutaba a Vallatur y declaraba la victoria de Roma. Las festividades continuaron incluso después de que terminara el triunfo. Marco presentó sucesivamente juegos de gladiadores, torneos de cartas y ajedrez, y torneos de lanza a caballo, en los que recientemente había estado poniendo mucho esfuerzo. Luego organizó un enorme banquete público en el que podían participar los ciudadanos libres de Roma. Sin exagerar, había tanta comida que las mesas se doblaban, y el vino fluía como agua. El mercado de esclavos experimentó un aumento tan grande en el suministro de nuevos esclavos que fue necesario controlarlo para no desequilibrar el mercado. Cada día amanecía con un nuevo edificio levantándose en algún lugar de Roma, y bajo la dirección de Marco, se introducían nuevas formas de entretenimiento o instituciones. Por supuesto, no todos los cambios eran bienvenidos. César finalmente sacó a relucir el tema que el Senado más quería evitar. Creo que es necesario ampliar el número de miembros del Senado para escuchar las voces de una gama más amplia de clases. Si es necesario, estoy dispuesto a organizar foros de debate, así que todos presenten opiniones adecuadas. Más que preguntar sobre la aprobación o rechazo de la ley, era prácticamente un aviso. El Senado se convirtió literalmente en un caos. Capítulo 237. El Senado interpretó este anuncio de César como un desafío directo contra ellos. ¿No era César un romano? No, esta es una decisión que no tiene sentido. Introducir a los bárbaros ni siquiera civilizados en el Senado.
solo se puede ver como una intención de menospreciar al Senado. Es absolutamente inaceptable. Como todos esperaban, surgió una fuerte oposición centrada en la facción aristocrática. Catón, en particular, llegó a subir a la tribuna rostra del foro romano para criticar públicamente a César. Pero esta no fue una buena elección. Para los ciudadanos, que ya estaban preparados para apoyar todo lo que César hacía, el comportamiento del Senado les parecía más bien molesto. Por supuesto, para los ciudadanos romanos tampoco era muy agradable que los escaños del Senado se abrieran a los pueblos conquistados. Pero la realidad era que héroes de guerra como Vercingetorix y Surenas ya habían entrado en el Senado. Además, los ciudadanos romanos mostraban un fervoroso apoyo al menos a estas dos personas. Era la razón por la que el grito de que los nacidos en las provincias no deberían entrar en el Senado sonaba hueco. Además, a medida que la historia de la guerra se alargaba, el número de provincianos que obtenían la ciudadanía romana seguía aumentando gradualmente. La situación era tal que incluso en Roma vivían personas que habían obtenido la ciudadanía de esta manera. No había muchos ciudadanos romanos que no sintieran que los tiempos estaban cambiando. Sobre todo, lo más importante era que a los ciudadanos comunes no les importaba mucho cómo funcionaba el Senado. ¿Tiene sentido discutir sobre lo que está bien o mal cuando de todos modos es su propio mundo? ¿No es el Senado el que siempre se pelea entre ellos y solo recurre a los ciudadanos cuando necesita algo? Ojalá César derrocara todo de una vez. ¿No sería mejor para nosotros que César y Marco fueran cónsules vitalicios? Los romanos no eran en absoluto tontos. Cuando las personas sienten que las dificultades o los problemas son normales, no perciben que son injustos. Pero después de que todo ha pasado o se ha resuelto, naturalmente empiezan a calcular cuánto han perdido. Esta era la naturaleza humana, y no era particularmente diferente en la antigüedad. Mirando hacia atrás ahora, cuando el sistema estaba dirigido por el Senado, Roma estaba en una crisis total. Los agricultores independientes lo tenían cada vez más difícil, y el número de personas que dependían de distribuciones gratuitas estaba en su punto máximo. En el Senado solo se dedicaban a luchas de poder día tras día, y ni siquiera podían pretender en palabra que cuidaban la vida de los ciudadanos. Era inevitable, dado que el dictador Sila, que había tomado el poder, había revisado las leyes para que el Senado y la clase aristocrática monopolizaran todos los beneficios. Lo que erradicó estos males sociales uno por uno no fueron las reformas del Senado, sino las de Marco. Los ciudadanos romanos sabían muy bien que el resurgimiento de los agricultores independientes, la estabilización financiera, e incluso la mejora de la salud pública y la seguridad urbana eran todas obras de Marco. Todo el mundo sabía que quienes lo apoyaron no fueron el Senado, sino César y Pompeyo. El número de ciudadanos que se habían convertido en agricultores independientes gracias a la reforma agraria de César, y los beneficiados por ello, ya superaba los 100.000. Si a esto se añadían los logros de César en la guerra, no apoyarlo equivalía a ser un traidor. Catón, después de dar un discurso criticando a César, casi muere apedreado por ciudadanos enfurecidos ese mismo día. El Senado llegó a la conclusión de que revertir la decisión de César a estas alturas sería imposible. La única solución era que Marco interviniera, pero incluso esto no era factible. Si dos generales triunfantes que habían celebrado un triunfo se enfrentaban, no se sabía qué confusión podría surgir en Roma. Además, dado que muchos de los clientes de Marco eran de origen extranjero, no estaba en posición de expresar fácilmente su oposición. En estas circunstancias, necesitamos usar una solución de compromiso, como siempre. Sorprendentemente, el más insatisfecho con esta decisión de César no era Catón, sino Cicerón. Como alguien con un fuerte apego al sistema republicano, no podía ver con buenos ojos el intento de César de socavar el Senado. A partir de este momento, abandonó incluso la más mínima esperanza que tenía puesta en César. Cicerón, ¿qué tipo de compromiso propone? ¿Cuál creen que es la razón por la que César quiere ampliar el número de escaños del Senado? Obviamente, es porque quiere aplastarnos. Cayo Trebonio respondió con voz severa mientras apretaba el puño. Fue uno de los pocos senadores que no se pusieron de pie cuando César pasó por la tribuna durante la ceremonia triunfal. Aunque era una forma efectiva de mostrar descontento, no se podía decir que fuera un método prudente. Los ciudadanos y los partidarios de César que presenciaron la escena le atacaron ferozmente después de ese día.
Ni siquiera era necesario que César interviniera personalmente para criticarlo. Etiquetado como un mezquino que no respetaba al héroe de Roma, era objeto de burla por parte de los ciudadanos dondequiera que fuera. Quizás por eso, ahora rechinaba los dientes ante la mención de César, pero Cicerón no lo veía muy confiable. Trebonio, eso es juzgar a César de manera demasiado simplista. Él nunca actúa solo por razones emocionales. Lo que César busca es debilitar el poder del Senado mientras aumenta naturalmente sus propias fuerzas. ¿Aumentar su propio poder? Como aún había personas dudosas, Catón intervino en la conversación, golpeándose el pecho con frustración. ¿Tengo que explicar cada cosa? Piensen con sentido común. ¿Con quién creen que César llenará el Senado ampliado? Obviamente, introducirá masivamente a los bárbaros de la Galia, Germania y Britania que lo siguen. Ellos actuarán como lacayos de César, y entonces César ni siquiera necesitará usar el triunvirato. Simplemente podrá aprobar leyes a través del Senado. Entonces, lo que está diciendo es que está preparando un sistema para controlar Roma sin tener que intervenir directamente. Por todas partes surgieron opiniones denunciando a César como un diluvio. ¿El objetivo final de César es el camino de la dictadura? Si fuera dictador sería un alivio, pero no está preparando el terreno para convertirse legalmente en rey. Cuando alguien mencionó la palabra rey, el ambiente se volvió instantáneamente frío. Todas las miradas se dirigieron al joven senador que había pronunciado esas palabras. Era Casio Longino, cuñado de Bruto y ferviente republicano que había compartido una amistad con Marco en su juventud. El impacto de sus palabras fue mayor de lo imaginado. Incluso Cecilio Mételo, que rechinaría los dientes ante la mención de César incluso dormido, le advirtió con voz solemne. Entiendo tu ira, pero necesitas tener más cuidado con la elección de palabras. En Roma, la monarquía era un tabú social. Discutir sobre ello era el camino más directo para verse arrastrado al centro de la controversia, para bien o para mal. El Senado no quería que esta palabra, incluso impía de mencionar, se convirtiera en tema de conversación. ¿Qué pasaría si los ciudadanos realmente dijeran que sería mejor que César se convirtiera en rey? Era una pesadilla que no querían ni imaginar. Pero Casio no cedió en su opinión. Si seguimos ignorando la realidad, no podremos actuar cuando sea necesario. He estado observando los movimientos de César todo este tiempo. La razón por la que intentó lo que hizo durante el triunfo y ahora trata de llenar el Senado con sus lacayos es clara. César está tratando de derribar la República. Yo también comparto la opinión de Casio. Catón disparó con un apoyo activo. Juzgando que había ganado un fuerte aliado, Casio continuó avivando la ansiedad de los senadores tan pronto como terminó de hablar. Señores, las acciones de César no terminan aquí. Ahora ha comenzado a trabajar para divinizarse. Discretamente ha colocado su estatua en el templo del dios Quirino. ¿Quién es el dios Quirino? Es la deificación del gran fundador de Roma, Rómulo. César ha revelado sutilmente su intención de identificarse con el dios Quirino. Pero eso solo no prueba que quiera convertirse en rey. ¿Es así? Bueno, quizás. Aunque ascienda a la categoría de dios romano, tenga al Senado en sus manos, y posea una autoridad equivalente a la de un dictador, quizás no sea un rey. Pero si César decide convertirse en rey, ¿podrán ustedes detenerlo? En realidad, colocar la estatua de César en el templo de Quirino no fue algo ordenado por César. Fue más bien un incidente causado por el exceso de sus fervientes partidarios cuando César comenzó a ganar poder y popularidad. Marco había tenido cuidado desde hace tiempo para que esto no ocurriera al menos en Roma, pero César no se preocupaba particularmente por lo que otros hacían. No era tanto que disfrutara de la adulación, sino que el estilo de César era no interferir con los demás en asuntos no oficiales. Y debido a un favor que Marco le había pedido, César había hecho que sus partidarios fueran aún más escandalosos deliberadamente. No le importó que esto hiciera fruncir el ceño al Senado. Si debemos rendir el mismo respeto a César que a los dioses, renunciaré a mi cargo de senador y dejaré el Senado. Una cantidad significativa de senadores de la facción aristocrática, incluido Casio, asintieron con la cabeza en acuerdo con la declaración de Catón. Trebonio se rascó la cabeza como si no pudiera entender. ¿Hay necesidad de abandonar el Senado? De todos modos, independientemente de lo que César intente, nunca podrá ser el número uno indiscutible. Creo que Marco no es en absoluto inferior a César.
¿Sabe que ese Marco regresará a Antioquía el próximo año? Entonces, ¿por qué no pedirle que se quede aquí? ¿De qué se preocupa? Piense un poco. Con Grecia todavía sin reconstruir completamente, ¿cómo podría Marco quedarse aquí indefinidamente? Cuando Catón gritó con voz llena de ira, Trebonio finalmente cerró la boca obedientemente. Al observar esto, Cicerón sintió internamente una desesperación cercana a la desolación. Había muchos que sentían antipatía hacia César, pero muy pocos que tuvieran un intelecto adecuado. A lo sumo, solo Catón, Casio y 3 senadores cuya postura aún no estaba clara. Sobre todo, no había figuras influyentes notables. Catón solo tenía voz entre la facción aristocrática, mientras que su popularidad entre los ciudadanos comunes era desesperante, y la popularidad de Casio también había disminuido. Al final, solo quedaba Cicerón, pero no confiaba en poder detener a César por sí solo. Sería reconfortante si Marco interviniera, pero no, si él se pone al frente, podría incluso estallar una guerra civil. Cicerón permaneció absorto en sus pensamientos sin decirle una palabra hasta el final de la reunión de la facción aristocrática. Como se esperaba, la reunión fue terriblemente desesperante e improductiva. No se llegó a ninguna conclusión concreta. Después de la reunión, Casio se acercó a Cicerón, que seguía en su asiento durante mucho tiempo, y le habló discretamente. Parece que tiene muchas preocupaciones. ¿Qué intelectual moderado no tendría preocupaciones en la situación política actual? Tiene toda la razón. Pero la fuente a esa preocupación nunca se resolverá sin actuar. Incluso si quisiera actuar, no hay mucho que pueda hacer. En todo caso, el único método que vale la pena considerar sería tener un debate con César y ganarle limpiamente, pero... ¿La elocuencia y el conocimiento de César están a la par de los suyos, Cicerón? Además, lamento decirlo, pero César tiene una ventaja que usted no tiene: el poder de agitar a los ciudadanos utilizando su popularidad. Será difícil vencerlo en un debate público. Cicerón asintió, aparentemente de acuerdo con el frío análisis de Casio. Incluso Cicerón no confiaba en poder vencer a César en un lugar con ciudadanos presentes, aunque no fuera un debate académico. Probablemente su voz sería ahogada por los abucheos de ciudadanos enfurecidos antes de poder presentar argumentos adecuados. Aún así, hay que intentarlo. Después, le presentaré a César una propuesta de compromiso para crear una ley que minimice las pérdidas. Eso es lo mejor que puedo hacer. No. Ese no es el mejor camino. Usted sabe bien que existe un método más efectivo, aunque sea clásico. ¿Tú, qué estás? Cicerón se volvió lentamente hacia Casio con una mirada rígida. Iba a preguntar si estaba bromeando, pero la expresión de Casio era infinitamente seria y grave. El silencio rodeó a los dos hombres durante un largo tiempo. Después de vacilar varias veces al intentar hablar, Casio finalmente inhaló profundamente y declaró con voz reservada. Solo hay una manera de que Roma recupere su antigua forma: arrancar el brote del problema de raíz. Las pupilas de Cicerón comenzaron a temblar, reflejando su estado de confusión. Reintentar. Claude puede cometer errores. Verifique las respuestas. Capítulo 238. Cicerón solo miró a su alrededor sin dar ninguna respuesta particular. Por el momento, solo estaban él y Casio en la habitación, pero nunca se sabe cuándo o cómo pueden filtrarse este tipo de conversaciones. Después de verificar varias veces que no había nadie alrededor, Cicerón bajó la voz al máximo y preguntó. ¿Eres consciente de cuán aterradoras son las palabras que estás pronunciando? Por supuesto que lo sé. Pero usted también sabe que no hay otra alternativa. ¿Que no hay otra alternativa? Oye, estoy seguro de que aunque usted no se una a nosotros, no nos delatará, así que seré franco. Ya hay muchos colegas que han acordado unirse a nuestra causa. Hemos llegado a la conclusión de que para restaurar la pureza de la República, no hay más remedio que cortar el brote del problema. Cicerón prestó atención a la palabra nosotros que Casio utilizó. Al principio pensó que era una locura, pero si era un plan con cierta estructura, valía la pena escucharlo. Hay un número considerable de personas que han decidido participar en este imprudente, no, valiente plan. No se sorprenda. Si usted se une, seríamos 21. Además, casi todos son senadores activos y la mitad son patricios que han servido como altos magistrados. Cicerón abrió la boca de par en par.
Considerando que el total de senadores era de 620, no era un número muy grande. Pero si todos eran miembros de familias nobles famosas en Roma, la situación cambiaba. Ya sea que tuvieran éxito o fracasaran, inevitablemente causarían un enorme impacto en Roma. Espera. ¿Realmente están pensando en matar a César? ¿Creen que es posible? La voz de Cicerón se volvió cada vez más baja, hasta que al final apenas se podía oír. Casio asintió con una cara llena de convicción. Si escucha los nombres de los participantes, usted también lo creerá posible. Primero los escucharé y luego decidiré. Trebonio y Basilo, Labeo, los hermanos Cecilio y Servilio, Sulpicio Galba, Melio, y también Décimo Bruto. ¿Décimo? ¿No era él hombre de César? Por eso estoy tan confiado. Si hasta un allegado de César se ha unido a nosotros, ¿cuán fácil no será encontrar la oportunidad? Cicerón aún no había apartado su mirada de desconfianza. La incorporación de Décimo fue un gran impacto. Décimo era un pariente lejano de César y un talento que había servido bajo su mando desde la guerra de la Galia. Era difícil creer que alguien así estuviera involucrado en un plan para asesinar a César. ¿No podría ser un espía? Si confían precipitadamente en las personas y el plan llega a oídos de César, ese día será el fin de la facción aristocrática. Eso no sucederá. Lo aceptamos en el grupo solo después de verificarlo minuciosamente. Usted es el primero a quien le revelamos nuestro propósito desde el principio para persuadirlo. ¿Qué necesidad tiene Décimo de traicionar a César? Hay algunas razones personales mezcladas. Pero definitivamente no es alguien que nos traicionará. Puedo garantizarlo con certeza. Había varias razones por las que Décimo se había unido al plan de asesinato, pero una gran parte se debía a su ansiedad de que César no le estaba dando el trato que merecía. Sin embargo, Casio mantuvo silencio sobre esto por temor a que Décimo pareciera una persona de poco carácter. Era mejor en muchos sentidos presentar el argumento de que estaba golpeando a su superior por la noble causa de proteger la República. Aunque Cicerón estaba más o menos convencido, aún no estaba seguro sobre el asesinato. En primer lugar, desde su punto de vista, el calibre de las personas involucradas en el plan no era particularmente impresionante. Viéndolo objetivamente, entre los 20, los verdaderos talentos no superan los dedos de una mano. Aún así, son camaradas armados con convicción. Lo más importante en un plan como este es ante todo el secreto. Y el hecho de que ni siquiera usted, Cicerón, supiera nada hasta ahora, prueba que son discretos. Sí, eso al menos te lo concedo. Pero, ¿has pensado en lo que sucederá si el plan fracasa? Todos nosotros nunca más podríamos poner un pie en Roma. No sería solo eso. Si hay un intento de asesinato, César lo usará como pretexto para desmantelar completamente a los optimates. Es alguien con la capacidad suficiente para hacerlo, y un intento de asesinato es un motivo suficiente. Casio suspiró y asintió. Realísticamente, no podía ignorar los enormes riesgos que implicaba un asesinato. Pero su determinación era tal que creían que no había otra forma. Cicerón, si seguimos así, los optimates se convertirán en una existencia nominal de todos modos. ¿No es mejor hacer algo al respecto? De todos modos, una vez que Marco regrese a Antioquía, nadie podrá contener a César. Debemos decidir la contienda antes de eso. Bien. Supongamos que el plan tiene éxito y eliminamos a César. Pero están pasando por alto un hecho importante. Si asesinamos a César, ¿creen que los ciudadanos nos darán la bienvenida? Si recibo una respuesta simplista como por supuesto, no podré unirme a ustedes. Nosotros también, tenemos algunas ideas al respecto. Casio tartamudeó ligeramente. Es decir, ya ha surgido ese tema entre nosotros. El asesinato en sí está bien, pero ¿qué haremos después? Eso es exactamente lo que quiero saber. Estás proponiendo no acusar formalmente, sino asesinar al máximo héroe de Roma, que goza de una abrumadora popularidad entre los ciudadanos. Por eso lo necesitamos, Cicerón. Necesitamos a alguien con la capacidad de calmar la confusión posterior al asesinato y persuadir a los ciudadanos. ¿Quieres que calme a ciudadanos enfurecidos? Cicerón soltó una risa incrédula. Chasqueó la lengua y continuó en voz baja. Piénsalo, Casio. ¿Qué diríamos ante los ciudadanos después de asesinar a César? Que aunque no podemos probarlo, César quería ser rey, así que impartimos justicia.
¿No creerás que los ciudadanos creerán eso? Por supuesto, no soy tan ingenuo. Los ciudadanos pensarán que asesinamos a César para obtener poder. Sí. Y puedo prever claramente lo que harán los partidarios enfurecidos de César con ustedes. Me pregunto si la posibilidad de ser apedreados hasta la muerte sin siquiera un juicio no sería del 99,9%. Si asesináramos a César ahora mismo, así sería. Pero si pudiéramos sacar a relucir su clara ambición de convertirse en rey, ¿no cambiaría la situación? Por eso nos estamos enfocando en ese aspecto lo más posible. Provocaremos a César para revelar que está ocultando la ambición de derribar la República. Luego, condenaremos a César y afirmaremos nuestra legitimidad ante los ciudadanos. No era un plan completamente absurdo. Si pudieran probar que César tenía ambiciones de convertirse en rey, podrían asegurar una justificación para el asesinato. Pero aún así, quedaban problemas. Por tu forma de divagar, parece que no hay progreso en cuanto a conseguir evidencia. No lo negaré. Pero es porque nos falta gente capaz de elaborar un plan detallado. Por eso estamos buscando la sabiduría de Cicerón. Si usted se une, el plan seguramente tendrá éxito. Pero, ¿podría Roma volver a ser como antes si César desaparece? Cicerón no pudo dar una respuesta definitiva de inmediato. En la historia original, Cicerón no participó directamente en el asesinato de César, pero apoyó fervientemente a los asesinos. Fue porque juzgó que la pureza de la República solo se mantendría si desaparecía un César que, como dictador vitalicio, controlaba Roma a su antojo. Sin embargo, ahora no podía tener esa certeza. El César actual no solo no era dictador, sino que su nivel de contribución a Roma era demasiado alto. Los jóvenes entusiastas como Casio tenían la tendencia de simplificar las causas de los problemas. Incluso ahora, parecía creer sinceramente que todo se resolvería si eliminaban a César. Por supuesto. Primero, si César desaparece, la facción popular perderá su fuerza. ¿Qué voz tendrían aquellos que apoyaron a alguien que intentó convertirse en rey? El Senado se reorganizará nuevamente en torno a los optimates. Todo lo que César promovió, incluido el aumento del número de senadores, será abolido. Y podremos enviar nuevamente gobernadores a la Galia, Britania y Germania, y Marco también renunciará a los numerosos poderes que tomó para contener a César. El orden de Roma volverá a estar dirigido por el Senado, como antes. ¿Has hablado con Marco? Juzgué que no era necesario. De todos modos, dijo que pronto regresará a Antioquía. Y además, César es su suegro, así que decirle que vamos a asesinar a su suegro es un poco... La personalidad de Marco está lejos de asesinar a alguien. Si juzgara que debe hacer algo con César, probablemente optaría por un enfoque directo. Es correcto no decírselo a Marco. Cicerón caminó en círculos, sumido en sus pensamientos. ¿Debería participar o no? En realidad, la inclinación de Cicerón se acercaba más a querer mantenerse al margen de esto. El método del asesinato honestamente no le agradaba mucho, y el camino hacia el éxito parecía demasiado arduo. Pero había un problema. ¿Se detendrían si Cicerón decidiera no participar? Viendo a Casio ahora, podía estar seguro de que no lo harían. Y considerando a los actuales implicados en el asesinato, las cosas no parecían que fueran a salir bien. Incluso si tuvieran éxito en el asesinato, sería una suerte si no fueran arrastrados por una multitud enfurecida. Y había una alta probabilidad de que no solo ellos cayeran, sino que toda la facción aristocrática se derrumbara. Para Cicerón, quedarse al margen no significaba solo recibir algunas chispas, sino posiblemente morir sepultado por una avalancha. Y si por casualidad tenían éxito, existía el riesgo de ser denunciado como un cobarde que se negó a participar en la causa. Una situación en la que ni una cosa ni la otra era fácil. Entonces, ¿no sería mejor poner apenas un pie en el plan y controlarlo adecuadamente en la dirección que él deseaba? Habiendo tomado su decisión, Cicerón asintió lentamente y dijo: Está bien. Pero tengo una condición. Deben escuchar mi opinión en el desarrollo del plan. Si no lo hacen, pensaré que tienen otros motivos y me retiraré inmediatamente. ¿No hay objeciones? Por supuesto. Incluso si usted presenta opiniones que no podamos entender, confiaremos y lo seguiremos. Y una cosa más. Con este número de personas, simplemente no puedo confiar.
Necesitamos más personas que puedan ejercer influencia externamente y que puedan sacar a relucir claramente las ambiciones de César. Nosotros también hemos discutido eso varias veces. Por supuesto, también hemos pensado en candidatos adecuados. Después de persuadirlo a usted, planeábamos traer a Catón y Bruto. Cicerón sonrió con satisfacción. Ambos eran personajes irreprochables incluso para Cicerón. Bruto era el heredero de la familia simbólica que fundó la República y también descendiente de la familia Servilio, una de las más prestigiosas. Y Catón, aunque su popularidad era baja, era un polemista que podía irritar mejor el temperamento de César en los debates. Solo con estos dos, el plan de asesinato adquiriría una realidad más concreta. Como dice el refrán, hay que batir el hierro cuando está caliente. Casio y Cicerón fueron directamente a la mansión de Catón. Catón, que estaba seleccionando libros en su estudio, recibió con alegría a los visitantes inesperados. ¿Qué los trae por aquí? La reunión de hoy debió haber terminado hace tiempo. Pero Casio, tu expresión no parece muy buena. Es natural, dado el estado del país. César está avanzando metódicamente en sus ambiciones de convertirse en rey de Roma. Catón frunció el ceño y suspiró profundamente. Aún así, ¿qué podemos hacer? Debemos seguir esforzándonos para frustrarlo. ¿Eso es todo? ¿Todo? ¿Qué más hay aparte de esto? El tiempo en que podíamos depender solo de las palabras está llegando a su fin. ¿No cree que se acerca el momento de mostrar acción? Catón, sin entender las palabras de Casio, parpadeó. ¿Acción? ¿Qué acción? Tenemos el deber de preservar esta gloriosa república que heredamos de nuestros ancestros. Sí, matar a César es el único medio para cumplir con este deber. ¿Dices que matar a César es el camino para proteger la república? Catón se quedó petrificado con la boca abierta de par en par. Casio esperaba que Catón lo recibiera con los brazos abiertos. ¿No había nadie en el Senado que odiara a César más que Catón? Mientras tanto, Cicerón observaba alternativamente a Casio y Catón con una mirada inquieta. Como era de esperar, Catón se levantó de un salto, arrojando su copa de vino con la cara roja de ira. Asesinato. ¿Qué locura estás diciendo? Hombres mezquinos sin vergüenza. Fuera de mi casa inmediatamente. El rostro de Casio palideció. Capítulo 239. Ante la reacción de Catón, más violenta de lo esperado, Casio se levantó desconcertado y vacilante. ¿Por qué reacciona así? ¿No es usted quien más desea que la República perdure? Por supuesto que lo deseo. Estoy seguro de que en toda Roma no hay más de 5 personas que amen la República más que yo. Catón golpeó la mesa con voz áspera. Parecía tan lleno de ira que Casio llegó a pensar que Catón podría golpearle la cabeza con la copa. Si César no muere, la República no podrá volver a su estado original. Es evidente que quiere ser rey. Ahora, mientras Marco permanece en Roma, es nuestra última oportunidad. Si dejamos vivir a César, comenzará sus movimientos para establecer una monarquía en cuanto Marco se vaya al este. Para entonces será demasiado tarde. Tal vez sea así. No, yo también tengo pensamientos similares. ¿Me tomás por tonto? Conozco las ambiciones de César mejor que nadie. He estado advirtiendo sobre esto durante más de 10 años. ¿Recuerdas lo que decía el Senado cada vez? Esa es una interpretación exagerada, estás exagerando por sentimientos personales. Ese tipo de comentarios llovían. Catón miró de reojo a Cicerón. Como alguien considerado moderado entre la facción aristocrática, Cicerón, sintiéndose culpable, tosió y evitó la mirada de Catón. Él pensaba que, aunque César estaba lleno de ambición, no creía que fuera a destruir por completo la República, y aún mantenía esa opinión. Quizás tenía la intención de asumir un cargo como dictador vitalicio y ejercer el poder a su antojo. Pero establecer una monarquía, no podía sacudirse la sospecha de que Casio y Catón estaban exagerando. Por su parte, Casio no podía entender por qué Catón, que compartía sus pensamientos, se oponía al asesinato. Sabiendo todo esto, ¿por qué se opone al plan? No me diga que piensa acusar a César formalmente o algo así. No importa cuán nobles sean las intenciones, si los medios para llevarlas a cabo carecen de legitimidad, no tienen sentido. Solo puedo dudar del estado mental de quien cree que la pureza de la República Romana puede restaurarse mediante conspiraciones clandestinas. Pero es inevitable, ¿no?
Ahora no podemos hacer nada contra César políticamente. Él es superior a nosotros en todos los aspectos. El apoyo de los ciudadanos, la capacidad política y la habilidad para utilizar el sistema. La facción aristocrática no puede seguirle el ritmo en nada. Catón soltó una risa despectiva. Miró a Casio con una expresión de absoluto desdén y sacudió la cabeza. ¿Entonces lo matamos? Lo que estás diciendo es que como no puedes manejarlo, lo matarás. ¿De verdad no sabes cómo se verá esto ante terceros? No es así. ¿Estamos excluyendo a quien amenaza la República y tratando de revivirla? Tonterías. La voz de Catón se elevó aún más. Rechinó los dientes con ojos ardientes, como un soldado que va al campo de batalla. ¿Violar la ley para tratar con alguien que podría violarla? ¿Y matar a un excónsul aclamado como héroe de Roma? La pureza de la República es importante para ti, pero no los derechos de los ciudadanos romanos. ¿Cómo puede alguien que no respeta la ciudadanía restaurar la pureza de la República? Casio no pudo refutar nada y solo abrió y cerró la boca. Necesitaba decir algo persuasivo, pero no se le ocurría nada. Ante su silencio, Catón ahora miró a Cicerón y dijo: ¡Qué decepción! Nunca hubiera esperado que Cicerón, de todas las personas, estuviera de acuerdo con semejante argumento absurdo. No sé cómo interpretar que el considerado mejor jurista de Roma esté a la vanguardia de violar la ley. Es un malentendido. No estoy diciendo que asesinemos a César sin más. Si calmas tus emociones y escuchas lo que tengo que decir, tú también. No quiero oírlo, así que simplemente empaca tus cosas y vete. No tengo intención de involucrarme en este asunto sucio, sea cual sea la razón. La paz lograda por medios injustos nunca durará. No es diferente de Sila, que intentó fortalecer la república con dictadura. Incluso si reconstruyes la república mediante el asesinato, probablemente colapsará nuevamente en pocos años. Catón se tapó los oídos y entró en su habitación. Percibiendo que no había posibilidad de persuasión, Casio y Cicerón suspiraron y dejaron la casa de Catón. Será mejor excluir a Catón del plan. Es una lástima. Pensé que sería nuestro más firme partidario. Se considera un defensor de la libertad. No compromete aquello que va en contra de su estética, tanto en buen como en mal sentido. Creo que cargar con la infamia para cortar el brote de un dictador es un deber que debe asumir todo amante de la República. ¿Cómo no voy a querer caminar solo por senderos limpios, como Catón? Casio murmuró suavemente, como si se sintiera injuriado. Cicerón no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por cierto, ¿qué haremos ahora? No pudimos obtener la cooperación de Catón, ¿a quién más deberíamos reclutar? Necesitamos a alguien que se convierta en nuestro símbolo. No hay nadie más adecuado para este papel que mi amigo Bruto. Sin la ayuda de Catón, necesitamos su asistencia más que nunca. Bruto no solo es sobrino de Catón, sino que recientemente se casó con su hija, ¿no? Además, tiene una amistad personal con César. Sería un alivio si solo se opusiera al asesinato, pero existe la posibilidad de que corra hacia César y lo confiese todo. No. Su amor por la República es real. Puedo asegurarlo porque es un amigo que conozco desde hace mucho tiempo. Primero iré solo y sondearé su reacción. Está bien. Haz como quieras. No tengo muchas expectativas, pero esperaré. Con el permiso de Cicerón, Casio se dirigió inmediatamente a la casa de Bruto. Indirectamente formuló su pregunta, dando rodeos para conocer la opinión de su cuñado, quien lo recibió calurosamente. ¿Qué piensas sobre el futuro de la República? ¿Qué pienso? Esa es una pregunta difícil. Solo los dioses conocen el futuro, ¿no crees? Pero somos los humanos quienes debemos conquistar ese futuro. ¿Qué harías si tuvieras que cargar con el mal para derribar un gran mal? ¿Crees que es correcto mantener una actitud noble que no tolera ni la más mínima injusticia? Bueno, creo que si el proceso no es justo, será difícil obtener un resultado correcto. ¿No es esta una verdad universal que se aplica en todas las épocas? Con la clara respuesta de Bruto, Casio se dio cuenta de que no podría persuadirlo. Al final, lo que decía era lo mismo que Catón. Era demasiado para Casio cambiar solo el pensamiento de su amigo. A diferencia de la historia original, Bruto tenía a Marco como apoyo confiable y, sobre todo, no tenía que sufrir la persuasión de su esposa Porcia. Porcia, que originalmente odiaba extremadamente a César, ahora no mostraba tanta hostilidad hacia él.
Esto se debía a que el suicidio de Catón, que fue la causa de ese odio, nunca ocurrió. Tratar de persuadirlo torpemente podría hacer que el plan se filtrara a César. Casio se despidió y salió cabizbajo. Nunca pensé que cortar el brote de un tirano sería tan arduo. Pero no tenía intención de rendirse. Ya tenía a 20 compañeros confiables a su lado. Si pudieran hacer que César revelara claramente su ambición de convertirse en rey, tal vez Catón y Bruto cambiarían de opinión. Sus pasos se volvieron naturalmente más firmes mientras regresaba, ideando planes futuros. La inesperada visita de Casio también le dio a Bruto mucho en qué pensar. Bruto no era en absoluto una persona insensible o tonta. Tenía una idea general de lo que significaban las preguntas que Casio le había hecho. Casio, seguramente no estará planeando llevar a cabo semejante tontería, ¿verdad? Si realmente planeaba un asesinato, Casio no actuaría solo. Debía haber al menos docenas de personas que compartían su intención. Aunque pensó que no habría muchas personas con tales ideas necias, por otro lado, también pensó que podría ser posible. César tiene muchos enemigos. Entre los senadores aristocráticos radicales, muchos preferirían matarlo. Recordando la expresión que Casio acababa de mostrar, Bruto estaba interiormente convencido. No era la cara de alguien que acababa de empezar a planear algo. Era el rostro de alguien que ya albergaba una firme convicción en su corazón. Casio, ¿por qué has tomado una decisión tan tonta? Casio era un amigo íntimo de Bruto y también el esposo de su hermana. Si cometía alguna tontería y algo salía mal, existía una alta probabilidad de que él también se viera arrastrado al escándalo. La posibilidad de que toda la familia se viera afectada tampoco era baja. Bruto, aunque intelectualmente brillante, no era particularmente audaz, y no sabía qué hacer ante la repentina ansiedad que lo invadía. Ni siquiera podía adivinar hasta qué punto Casio había compartido esta idea. Aunque no parecía probable que hubiera hablado imprudentemente, esto era claramente un asunto extraordinario. Si tan solo se filtraba una palabra distorsionada, una tormenta de sangre podría desatarse en Roma en cualquier momento. Se apresuró a salir de su casa y se dirigió a la mansión de la familia Craso, donde se alojaba Marco. Disculpe por aparecer tan repentinamente. No hay nada que disculpar. Bienvenido, Bruto. Conducido a la sala de recepción, Bruto observó con interés a Marco, que estaba disfrutando tranquilamente de su té. Frente a él estaba sentado un joven que apenas parecía haber alcanzado la mayoría de edad, y por alguna razón, Bruto no podía evitar mirarlo. Notando su mirada, Marco sonrió y presentó a los dos. Ahora que lo pienso, ¿es la primera vez que lo ves en persona? Octavio, seguramente has oído hablar de él, ¿verdad? Este es el famoso Bruto. Bruto, saluda también. Este es Cayo Octavio, a quien cuido. Es un joven extremadamente talentoso e inteligente, por eso converso frecuentemente con él. Ah, sí. Encantado de conocerte, Octavio. Me alegra conocer a otro joven lleno de talento. El placer es mío al conocer al heredero de la gran familia que estableció los cimientos de la República. Bruto no menospreciaba en absoluto al joven plebeyo mucho más joven que él. Pensó que si era un talento tan alabado por Marco, no estaría mal entablar amistad con él. Sentado, sus ojos brillaron al ver las tazas de té que Marco y Octavio estaban disfrutando. ¿Es esa la bebida llamada té que está de moda últimamente? Sí. ¿Quieres probarla? He oído que es un producto de lujo que disfrutan los nobles orientales. Si puedo probarlo, sería un honor para mí. Recibiendo cortésmente la taza, Bruto la acercó cuidadosamente a sus labios y luego inclinó la cabeza con curiosidad. Marco, observándolo, sonrió ligeramente y llevó lentamente la taza de té a sus labios. Debe ser un aroma y sabor que nunca antes habías experimentado, así que al principio no te resultará familiar. Pensándolo bien, tampoco habrás probado el café que se está distribuyendo actualmente. He oído hablar de él. ¿Se refiere a ese líquido negro? Hay muchos rumores sobre esa maravillosa bebida que evita el sueño. Sí. La próxima vez que vengas, te serviré café para que lo pruebes. Al principio te parecerá demasiado amargo, así que te lo daré con mucha azúcar. Agradezco su amabilísima atención. Diciendo esto, Bruto observó cuidadosamente la expresión de Marco. ¿Tienes algo que decir? Sí. Tal vez sea un asunto trivial, pero...
Bruto, que dudaba, miró de reojo a Octavio que estaba a su lado. Le preocupaba hablar precipitadamente con otra persona presente, pero si pedía que se retirara, podría despertar sospechas innecesarias. Pensó que sería mejor simplemente hablar con naturalidad como si nada. Con determinación, preguntó con el tono más natural posible. ¿Acaso Casio ha venido por aquí últimamente? Capítulo 240. ¿Que si Casio ha venido? Ante la pregunta algo inesperada, los ojos de Marco se entrecerraron ligeramente. Bruto, con la expresión más natural que pudo, miró directamente a los ojos de Marco y asintió. Sí. He oído que usted y Casio eran amigos desde jóvenes. Solíamos andar juntos en nuestros tiempos de inmadurez. Por supuesto, también nos hemos visto recientemente. Ya veo. En ese momento, Casio no le hizo alguna pregunta extraña. ¿O parecía tener alguna preocupación? No noté nada en particular. ¿Por qué? ¿Casio está pasando por alguna dificultad últimamente? No, no es eso. Bruto negó tímidamente con la cabeza y añadió. Solo pensé que podría ser así y por eso pregunté. Pero si has venido hasta aquí específicamente para preguntar eso, debe haber pasado algo, no dudes en decírmelo. De verdad no es nada importante. Solo me preocupaba porque últimamente parece algo sombrío. Pensé que usted, Marco, que es cercano a Casio y tiene acceso a mucha información, podría saber algo más. Ya veo. Lamento no poder satisfacer tus expectativas, pero he estado muy ocupado últimamente y no he notado nada en particular. ¿Quieres que le pregunte discretamente? Bruto sacudió apresuradamente la cabeza, enfatizando que no era necesario. Como no es nada serio, tal vez estoy exagerando, así que esperaré un poco más. Si insisto demasiado, Casio también podría sentirse incómodo. ¿De verdad? Entonces haz como consideres mejor. Por cierto, ¿realmente has venido hasta aquí solo para preguntar sobre Casio? ¿Cómo podría ser así? Bruto soltó una risa nerviosa y tomó un sorbo de té. Su propósito original era averiguar cuánto había estado hablando Casio, pero lógicamente, sería extraño si solo hacía esa pregunta y se iba. Ya que estaba allí, Bruto decidió hacer algunas preguntas que le intrigaban. ¿Marco ha pensado en cómo controlar la situación política de Roma después de regresar al este? Por supuesto que lo he pensado. De hecho, Octavio y yo estábamos hablando sobre ese tema. La perspicacia política de este joven es realmente sorprendente. Es así. Si no es una molestia, ¿podría escuchar la conversación? Claro. Dime específicamente qué quieres saber. Aunque le dijeron que preguntara libremente, Bruto no pudo abrir la boca fácilmente. Lo que quería saber no era un asunto que pudiera preguntarse a la ligera. Podría llevar a una situación donde Roma se dividiera en dos bandos enfrentados. Bruto también tenía miedo de escuchar esa realidad con sus propios oídos. Bueno, últimamente, entre los aristócratas, hay mucha inquietud. Si Marco va a Antioquía, no habrá nadie que pueda contener a César. Si, como antes, César estuviera en la Galia y Marco en Antioquía, esta preocupación no existiría. Pero cuando pregunté en la cena anterior, César dijo que permanecería en Roma. ¿Lo sabía? Por supuesto. Probablemente lo supe antes que tú. Entonces también debes saber que hay varias voces en la facción aristocrática. ¿No piensa intervenir activamente? Si Marco tomara partido, creo que las personas que ahora están preocupadas podrían sentirse tranquilas. Bueno, probablemente las palabras solas no serían suficientes. Si no presento algo tangible, no sería más que un eco vacío. Aunque las cosas se calmen por unos meses, pronto todo volvería a su estado original como si nada hubiera pasado. Recordando las sospechas casi paranoicas de Casio, Bruto no pudo refutar. Ninguna palabra podría disipar sus sospechas. A menos que César renunciara a todos sus cargos y se retirara, pero César no tenía razón para hacerlo. Pero si Marco realmente se ausenta de Roma, el poder de César se volverá demasiado desproporcionado. Para mantener los controles y equilibrios, ambos deberían coordinarse para prevenir tal ansiedad. Por supuesto, sigo considerando que sería lo mejor. Octavio, ¿cuál es tu opinión? Octavio, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Es como dice Bruto. Lo más importante es contar con una salvaguarda. La ansiedad actual del Senado se debe a que no tienen la certeza de poder controlar la situación en el peor de los casos.
O más exactamente, están ansiosos porque saben que no pueden hacer nada. La recomendación final del Senado ya no tiene ningún significado. Era una opinión precisa. Hasta ahora, el Senado siempre había invocado su recomendación final cuando consideraba que sus privilegios estaban amenazados. Lo hicieron contra los hermanos Graco, que intentaban reformar la ley agraria, contra Saturnino, que una vez más abogó por la aprobación de la ley agraria. Y también aplastaron a Catilina, que abogaba por la cancelación total de las deudas, invocando la recomendación final del Senado. Pero esta recomendación final, que habían blandido como un escudo infalible, no tuvo efecto alguno ante César. ¿Quién respondería si el Senado declarara a César enemigo del Estado? Los ciudadanos romanos se burlarían y denunciarían al Senado, que difamaba a César, como el verdadero enemigo del Estado. Incluso si intentaran invocar la recomendación final para traer soldados armados a Roma, César podía movilizar varias veces más legiones. Además, considerando la capacidad de combate de los soldados, la comparación misma sería ridícula dada la diferencia. Octavio continuó su explicación, señalando estos puntos fríamente. Si el Senado intenta usar la fuerza, César podría considerar que ha llegado su oportunidad. El Senado también lo sabe, así que no tiene razón para elegir el camino directo hacia su caída. Pero tampoco puede usar un enfoque directo. Probablemente tendrían que aceptar el resultado de perder todas las elecciones y perder su base. Entonces, para prevenir ese futuro, el Senado no tiene el poder ni la capacidad para hacerlo. Ni siquiera serviría crear instituciones. Hablando objetivamente, el Senado simplemente no tiene la capacidad de contener a César. Hay muchas personas capaces en el Senado. Tenemos eruditos como Cicerón y Catón. Mientras refutaba, Bruto se dio cuenta de que su voz carecía de convicción. Octavio simplemente esbozó una sonrisa amarga y sirvió té en su taza vacía. ¿Realmente lo cree así? ¿Que en condiciones completamente iguales, el Senado podría controlar a César? Si se adoptara una estructura electoral donde el ganador se lo lleva todo, seguramente verían a todos los altos magistrados llenos de partidarios de César, como bien sabe. Pero la popularidad de Marco no es inferior a la de César. Si presentara una lista de candidatos respaldados por Marco, podría competir de igual a igual en las elecciones. El problema es que estando Marco en el este, no podría dirigir eficazmente las elecciones. Este es el error del Senado. César ni siquiera necesita asumir el cargo de dictador. Si se lo propone, puede hacer todo lo que quiera bajo el sistema actual. El rostro de Bruto se oscureció gradualmente. Cuanto más escuchaba, más claramente veía la imagen de Casio descontrolándose. Cuando las personas juzgan que no hay esperanza, tienden a desesperarse y tomar decisiones extremas. Los radicales de los optimates también podrían llegar a la conclusión de matar a César si saben que no pueden vencerlo por ningún medio. Si eso sucede, el resultado inminente sería catastrófico. No hay forma de detener a aquellos que actúan llenos de convicción. ¿Y si le digo esto a Marco y le pido que lo resuelva discretamente? Marco también es amigo de Casio, así que no se quedará de brazos cruzados mientras hace algo estúpido. Considerando la influencia y capacidad de Marco, podría hacer como si esto nunca hubiera ocurrido. Pero había un problema. Si no se elimina la causa fundamental, eventos similares podrían volver a ocurrir en cualquier momento. Como dijo Octavio, debía haber una salvaguarda que el Senado pudiera percibir. De lo contrario, sería imposible resolver el problema fundamental. Pero tampoco es saludable que el Senado siga siendo sometido por César solo. ¿No hay realmente una buena manera de superar esta situación? Hay una. Octavio respondió sin vacilar. Bruto parpadeó aturdido e inconscientemente se inclinó hacia adelante. ¿Sé cuál es? Nos enfrentamos a una situación sin salida porque intentamos mantener instituciones, costumbres y leyes que ya han alcanzado su límite. Roma está cambiando rápidamente. Debemos cambiar el marco audazmente. Sin una reforma de ese calibre, la República no tiene futuro. ¿Eso significa, estás sugiriendo abandonar la República o algo así? No. La República es la raíz y el fundamento de Roma. ¿Cómo podría abandonarla? Pero eso no significa que no haya necesidad de ajustar el marco estructural. Un Estado está destinado a desarrollarse, y el sistema debe avanzar junto con ese desarrollo sin quedarse atrás. De lo contrario, simplemente se volverá obsoleto.
Al darse cuenta de que lo que Octavio sugería no era una transición a la monarquía, Bruto calmó su respiración, que se había vuelto agitada momentáneamente. Marco lo miró directamente y lanzó una pregunta clave. Bruto, ¿qué crees que es una república, en esencia? La conversación con Bruto se prolongó más de lo esperado, extendiéndose hasta la noche. Después de despedir a Bruto, que se marchó con expresión aturdida, Marco se recostó relajadamente en la silla de la sala de recepción. Octavio, que había traído hojas de té frescas, colocó respetuosamente una taza frente a él. Su reacción fue como esperábamos. Sí. Probablemente nos dará una respuesta en unos días. Por su expresión al marcharse, había clara excitación en sus ojos. Probablemente no podrá dormir bien esta noche. Pasará toda la noche reflexionando sobre nuestra conversación de hoy. Por cierto, ¿qué piensas de la conversación que tuvimos al principio? Los ojos de Octavio, que mostraba una ligera sonrisa, se volvieron repentinamente afilados. En contraste con su sonrisa fría como el hielo, de sus labios salió una voz suave. ¿Se refiere a la pregunta relacionada con Casio? Sí. Será como usted piensa. Aunque debo admitir que es algo complicado ver cómo muerde el anzuelo cada vez que se le tiende una trampa. Pero como todo está según lo planeado, creo que puede cerrar los ojos y fingir no saberlo. Muy bien. Entonces continuaremos con el plan que propusiste sin modificaciones. Marco desvió la mirada para examinar los informes colocados frente a él. Todo estaba progresando sin contratiempos. Roma había llegado al momento de cambiar. Por el futuro del nuevo imperio, ya no se podía dejar en paz el sistema de la vieja era. A diferencia del rostro frío de Octavio, sin un ápice de compasión, en el rostro de Marco flotaba una leve sonrisa amarga. Fin del capítulo 240.